Bienvenidos. Hoy estamos aquí en el podcast con Andrea e Irene, que son CEOs y co-founders de Avantis, que es una consultora de transformación cultural corporativa que lo que quiere es transformar de manera radical y humana el mundo empresarial, ¿no? Eso es un poco lo que he visto en vuestra web. Así que nada, bienvenidas. Gracias. Encantada de estar aquí. Nada, igualmente, encantado de teneros por aquí. Quería preguntaros algo que, bueno, ya he visto que os preguntan bastante, que es ¿qué es Avantis, ¿no? Y cómo surgió. Bueno, creo que tú mismo también lo has definido, ¿no? Cuando nos has descrito, y Avantis somos una consultora de transformación cultural, pero muchas veces es ¿qué es eso, ¿no? ¿Qué significa? Porque al final nosotros lo que hacemos es ayudar y acompañar sobre todo a las empresas a transformar, a descubrir y a potenciar sus culturas, ¿no? Porque al final nacimos con la inquietud y con la pasión de intentar que las empresas equilibrasen personas y negocio y dijimos, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues Avantis es el camino, ¿no? o el medio que nos ayuda a potenciar a que otras empresas consigan hacer esto, ¿no? Y se preocupen tanto por desarrollar su negocio, porque al final las organizaciones existen para eso, ¿no? Pero también a potenciar las personas que tienen dentro. Sobre todo siempre decimos que trabajamos con empresas, pero realmente lo que trabajamos es con personas, ¿no? Es con las personas que dan forma y dan vida a las empresas. Entonces nuestro trabajo diario es con personas, ¿no? Aunque sea para empresas, pero siempre es con personas y eso es algo que nos ha apasionado desde el principio y que seguimos haciendo, ¿no? Así que sí, diríamos que Avantis es eso, ¿no? Vale. Y escuché una entrevista vuestra que surgió en un viaje, ¿no? En la idea de Avantis. Sí, bueno, la verdad es que Irene y yo nos conocimos en nuestra etapa universitaria, estudiamos un grado basado en emprendimiento, ¿no? Que sí que es verdad que ya desde muy jovencitas pues nos tuvimos que forzar a emprender y fue en un viaje de la carrera, que precisamente fue San Francisco, en el que un poco tuvimos la oportunidad de empaparnos de todo el ecosistema pues bueno, emprendedor, corporativo, startup y ver qué era un poco lo que se estaba cociendo allí, ¿no? Y sí que es verdad, pues bueno, al final, bueno, Estados Unidos siempre va más avanzado y vimos muchísimas cosas que decíamos, ¡buah! Esto nos atrae, no sabemos del todo qué es, no sabemos ponerle nombre, pero cuando volvimos a España empezamos a estudiar, a investigar y realmente lo que nos movía era pues lo que a día de hoy se llama cultura corporativa, trabajar con talento, lo que es la estrategia, las personas, ¿no? Y sí que es verdad que pues al mismo tiempo se alineó con una tendencia ahora mismo que cada vez está más viva, que es pues las personas en el centro, el talento es una de las es una prioridad ahora para las empresas, más allá del negocio, ¿no? Entonces sí que es verdad como que hemos cogido como un poco la ola ahí arriba y estamos en esto ahora mismo. Yo creo que al final el viaje fue una oportunidad para inspirarnos. Andrea una vez, ¿no? Me recuerdo que íbamos en avión y me dijo un consejo que le habían dicho, que es al final cuando haces un viaje no vuelves siendo la misma persona, ¿no? Te has desarrollado, has aprendido un montón de cosas y nosotros pues es verdad que yo creo que ya teníamos la inquietud, pero simplemente San Francisco fue un medio que nos permitió el decir, venga, pasar a la acción, que emprender para eso, ¿no? Tienes una idea, pero decides pasar a la acción, ¿no? Yo creo que en nuestro caso fue San Francisco en ese momento, pero que eso nos inspiró a decir, vale, en nuestro día a día, ¿qué otras cosas seguimos teniendo para seguir inspirándonos, para seguir, ¿no? Yo creo, cultivando un poco esto, ya puede ser un viaje o emprendedores han tenido otras cosas, ¿no? Total, porque al final, bueno, nosotras siempre nos hemos sentido muy afortunadas de poder haber hecho ese viaje, pero que fue como un ingrediente más dentro de un montón que había, ¿no? O sea, al final luego cuando llegamos a España y tuvimos que arrancar, eso fue realmente el verdadero reto, ¿no? Que luego tú te puedes inspirar, viajar un montón, conocer a un montón de gente, pero luego lo más complejo, ¿no? Nosotros siempre decimos, el emprendedor es aquel que pasa a la acción, ¿no? El pasar a la acción es el mayor reto. Entonces, bueno, que San Francisco fue una causa, pero luego se desencadenaron un montón de cosas que luego hicieron que Avantis naciera. Sí, es verdad que a mí también me ha pasado que toda la vida de alguna forma como que he querido ser emprendedor, pero es verdad que hasta que no salta esa chispa, que además puede saltar en un viaje o donde sea, vamos, o sea, puede saltar en cualquier momento, no empiezas de verdad a trabajar por esa idea. Totalmente. Os quería preguntar también un poco qué es la cultura empresarial, ¿no? Porque hay como distintas teorías, hay gente que piensa que es lo que ocurre en la hora del café, cuando, ¿no? Hay gente que piensa que es recursos humanos, en plan, hay como he estado mirando y hay diferentes
teorías, diferentes definiciones, entonces me gustaría que me aclarases un poco esto. Genial. Bueno, nosotros siempre, o sea, creo que es una pregunta que nosotros también nos hacemos a día de hoy, ¿eh? O sea, creo que estamos en el proceso de también descubrir cuál es la definición de una cultura corporativa, qué palancas forman parte de ella y porque es algo muy intangible. O sea, sí que Uh-huh. es verdad que, como tú dices, es lo que se hace cuando el jefe no está mirando o lo que se hace cuando vas a, ¿no? Que decías lo del café. O sea, realmente va mucho más allá, ¿no? De solo comportamientos. Es el símbolo de pertenencia que tengas tú, va desde temas de retención y atracción de talento, eso también tiene mucho que ver con la cultura corporativa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a día de hoy no te diría, o sea, no sabría, o sea, no tendríamos una definición. Sí que es verdad que trabajamos las culturas desde muchas palancas, desde el aprendizaje, desde la estrategia, desde la innovación, desde el intraemprendimiento, ¿no? Es todo lo que sea impulsar el talento y trabajar desde las personas, ¿vale? Para el crecimiento de la compañía, que no sea negocio, ¿no? Que no sea la actividad que estás haciendo. Eso es lo que para nosotras es trabajar desde la cultura. Al final creo que es como para que las cosas sucedan, cuántas cosas, ¿no? Es decir, para que tú hagas X cosas, cuántos Uh-huh. factores hay, un montón, ¿no? Entonces, dentro de las culturas hay algunos que ya están definidos, ¿no? Vale, cuál es el propósito de la cultura, cuáles son sus valores, pero cada vez está habiendo muchos más, ¿no? Porque al final las personas cambiamos, evolucionamos y necesitamos distintas cosas. Entonces, si nos delimitamos a una definición única de cultura, creo que también hay muchas cosas que estamos dejando de observar. Entonces, creo que nosotras siempre es hacernos las preguntas, poner retos sobre la mesa y decir, vale, ¿y a dónde tenemos que mirar? ¿No? No es lo mismo si queremos trabajar la cultura de aprendizaje de una compañía, que tienes que Uh-huh. observar diferentes cosas, que si quieres trabajar la cultura de sostenibilidad, que si quieres trabajar la cultura global de toda la compañía, no hay muchas cosas. Entonces, al final yo creo que son todas esas cosas que hacen que las cosas sucedan desde dentro para, como decíamos, equilibrar la parte de personas y de negocio. Sí, tiene sentido que vaya de cliente a cliente. Al final nosotros también somos una consultora y es un poco también el approach que tenemos, ¿no? De que cada cliente es un poco un mundo, tiene sus necesidades, tiene sus problemas y se solucionan de distinta manera. Y ahora os hago una pregunta que me interesa también. ¿Cómo conseguís una cultura vuestra, como Avantis, como empresa? ¿Y cómo conseguís que la gente se empape de esa cultura, ¿no? Porque mola lo de decirle a los demás cómo tienen que organizarse, pero es casi más difícil organizaros vosotras, imagino. Yo siempre digo que lo más importante para una cultura, o diría para un proyecto o una empresa, es tener muy claro cuál es su propósito. Esa es la raíz y la base para construir una cultura. Es decir, si hay ausencia de propósito o de esa famosa misión, no te Uh-huh. vas a poder agarrar nunca absolutamente a nada. Eso es lo primero. O sea, es decir, si no hay un para qué estamos haciendo las cosas y la gente lo entiende de la misma manera y está todo el mundo trabajando por y para eso, eso es lo primero, es lo más fácil, que al mismo tiempo es complejísimo, Hmm. pero es tener un propósito, es decir, ¿para qué estamos aquí? Porque para poder, y si eres pequeño, igual que vosotros, nosotros somos muy pequeños, incluso más pequeños que vosotros, si las personas que entran a trabajar dentro de Avantis, o incluso nosotras, no tuviéramos un propósito, es decir, ¿para qué lo estamos haciendo? Nada tendría sentido. Seríamos realmente individuos que se juntan para hacer algo, pero que tendríamos proyectos súper dispares, que no Uh-huh. tienen un alineamiento. Luego, un paso más para tener una cultura alineada es si encima tienes unos valores, es decir, cómo lo haces, lo hacemos de manera autónoma, de manera innovadora, de manera, ¿sabes? Como tienes esos valores que te definen, ya tienes una cultura mucho más definida, que es el segundo paso, que es para qué lo hacemos, pero luego encima cómo lo hacemos. O sea, yo lo Uh-huh. hago para crear un mundo más ágil, ¿vale? Pero encima lo hago de manera humana, disruptiva y colaborativa. Ah, genial, lo haces para esto, pero encima lo haces así. Entonces, si no colaboramos, aquí dentro no funcionamos. O sea, aquí colaboramos 100%, aquí no trabajamos en una cultura de silos. Entonces, eso Ya. para mí la esencia para empezar Y a construir una creo que cultura. es también cuestionándotelo anualmente. Es decir, ahora nosotras hace un rato hemos tenido también diálogos entre nosotras y nos ayudamos y acompañamos de gente para decir, vale, pero esto cómo hacemos que sea verdad. Es decir, lo que decimos, lo que aparece en nuestra web, tú lo vives. Y si vienes realmente a nuestra oficina a la creación de un proyecto, lo ves y lo verbalizamos y el propósito lo escucharás por activa y por pasiva, porque nos mueve de verdad, ¿no? Entonces, creo que también muchas veces es
decir, vale, y la ambición de nuestro año, ¿hacia dónde va? Y esta cultura, ¿dónde queremos darle siempre un siguiente nivel? Porque es importante que hablemos de ella. Entonces, ¿qué pasa con lo intangible? Si no se ve y no se habla, así que es muy difícil que exista, ¿no? Entonces, creo que es súper importante ponerlo en palabras, como dice Andrea, sentirlo y luego verlo en nuestro día a día, ¿no? Hacer que cobre sentido. Y lo más importante es que cuando tú construyes un propósito tiene que ser lo suficientemente ambicioso para que parezca como que nunca llegas, aunque sí que creas que estás contribuyendo. O sea, transformar el mundo corporativo, que esa es como un poco nuestra ambición, vamos, podríamos estar toda la vida haciéndolo, pero es que precisamente por eso es un propósito, porque cada día te levantas y sientes que no lo has conseguido, que hay un montón de empresas en el mundo, que hay muchísimas maneras de hacerlo y que encima no solo eres la única consultora que lo hace, hay otras que no las ves ni siquiera como competencia, sino como referentes, que estamos todos dentro del mismo propósito. Y eso es lo mágico o lo guay de ver así como el mundo, ¿no? Entonces, el propósito tiene que ser lo suficientemente retador y ambicioso de decir, tío, es que nos moriremos y seguirá esa necesidad ahí, porque esto va de transformar, esto va de cambiar las cosas. Entonces, por eso es importante tener un propósito lo suficientemente amplio, ¿no? ¿Y cómo medís el éxito o el fracaso y tal en los... no sé si os lo han preguntado antes, pero ¿cómo medís el impacto que estáis teniendo en esas organizaciones que son vuestros clientes? Pues a ver, aquí yo creo que es un poco un equilibrio entre... O sea, es una conversación súper interesante entre el cliente y nosotras. Y, o sea, y Avantis, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas que de primeras no se van a poder, no se pueden medir, hay mucho que es de sensaciones, que también es de ver, es de sentir, y luego hay otras métricas que te marca el cliente y que las marcamos conjuntamente para decir, oye, pues si en este programa que hemos hecho para 90 managers hemos conseguido impulsar a X y ves cómo las has impulsado de verdad por cosas que se mueven dentro de la organización, pues o sea, ves que lo has conseguido, ¿no? Pero al final cada organización tiene sus métricas, cada proyecto tiene su origen en un departamento o en un reto en concreto, entonces ahí somos capaces de adaptarnos, ¿no? O sea, un intangible siempre se dice que no se mide, se pueden medir las evidencias que salen de él. Es decir, yo no puedo medir cómo tú has evolucionado, Juanma, es muy difícil decir, o cuando pasas por el cole, ¿cómo hago ver que has evolucionado? Hay cosas que sí que hay evidencias que puedes decir, oye, pues cómo se comunica, de lo que sabe, de lo que no sabe, pero al final tenemos cosas cuantitativas y cosas cualitativas, pero también muchas cosas tenemos que dejar que sucedan y no podemos estar únicamente viendo la métrica, ¿no? Entonces, nuestros procesos es verdad que cada vez se está evolucionando más en esto y se está aprendiendo a medir estas cosas más intangibles, pero estamos también en una evolución. Esta tendencia lleva poco tiempo, ¿no? También creo que se le está empezando a poner valor y se está viendo que sí que tiene un impacto directo en negocio, y en los beneficios, pero también hay que tener en cuenta en que si hacemos esto solamente por si tiene un retorno o un impacto numérico, ya la base está mal. No, y sobre todo impactos inmediatos o cortoplacistas. Claro, no es así. Es Sí. ¿Cómo yo mido que un empleado está feliz o no está feliz? O, ¿no? Estas cosas, pues no es nada sencillo, pero sabemos que sí que tiene un resultado. Sí, o sea, yo imagino que es verdad que es algo más a largo plazo, de proyectos que salgan desde empleados o de retención de empleados. Imagino que va también un poco por ahí, que son proyectos a más medio-largo plazo. Sí. A mí también me interesaba algo que estabais comentando antes, porque en algunas de las empresas en las que he trabajado he visto que hay como una especie de guerra entre departamentos, ¿no? Y que no reman hacia el mismo sitio, sino que cada uno busca, pues oye, que su departamento tenga X resultados, como acabamos de decir, o incluso que lo haga mejor que otros. ¿Cómo atacáis ese problema que tienen algunas empresas como de rivalidad absurda? Porque es un poco absurdo, la verdad. Ahí, bueno, lo que dice Andrea, la parte del propósito creo que no está clara, ¿no? En el sentido de que si nos vemos como competidores, ahí no hay una cultura que se esté sintiendo. Es decir, si somos uno, ¿por qué estamos compitiendo? Obviamente a veces ocurren y para mí siempre decimos, hay que ponerle nombre, es decir, ¿qué está pasando ahí y por qué? Es que no están bien definidos los roles, que es que hay un tema, es decir, de dónde nace, ¿no? Esa parte de esa competición y por qué no dialogamos y colaboramos, ¿no? Pero hay que ver de dónde se origina, que puede haber múltiples razones, ¿no? Pero lo primero es que si sabemos que estamos en un lugar con un propósito claro y vamos hacia ahí y tenemos la ambición compartida, es como al revés, vamos a juntar las fuerzas, ¿no? Para llegar a eso, pero vamos a ver de dónde nace, cuál es el problema. Sí, a ver, esto pasa en muchísimos sitios, pero porque
O sea, me refiero, nosotros también vamos aprendiendo a medida que vamos teniendo más experiencia y siempre, siempre, siempre empatizando muchísimo con la realidad de lo que es, por ejemplo, liderar una organización muy grande o una organización global. O sea, entendemos que son cosas que a veces pasan, pero no porque venga a lo mejor incentivado por nadie, es el resultado de una empresa global con un montón de departamentos, un montón de funciones. Entonces, eso también impresiona, ¿no? O sea, cuando entras desde fuera, ¿no? Al menos como consultora, que no somos un McKinsey de turno, dices, wow, ¿no? Y yo creo que primero es como un poco el tener la empatía de decir, esto no es sencillo, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces el intentar provocar cosas que sí que unan a todos una excusa que haga o un proyecto o una acción que haga que es que da igual a quién pertenezcas, esto es de todos. O sea, eso es lo primero que se me ocurriría hacer para poder empezar a quitar un poco más esos silos. Incluso que el diálogo ni se escucha. Muchas veces es que es de lo complejo a lo más sencillo y a veces es que no has sentado en una misma sala a hablar de esto a ambas personas y de repente cuando lo verbalizan y lo expresan se dan cuenta de que no hay nada, de que todo sería mucho más sencillo si de repente hacemos X acciones, ¿no? Entonces, nosotros siempre entramos escuchando mucho, porque al final nosotros nos basamos en el acompañamiento y para acompañar a alguien, al final, la receta mágica no es nuestra, la tienen ellos, ¿no? Entonces es más de escuchar, ver qué es lo que está ocurriendo y a partir de ahí, como bien dice Andrea, oye, que es una cosa de definir, sentarse y construir juntos, fenomenal. Que es una cosa de aprender a colaborar porque hay que desaprender otros hábitos que vienen del pasado. ¿Por qué no montamos un proyecto donde tengan que colaborar y el rol ya se transforme y lo miren desde otros ojos, ¿no? Y de repente ya eso ves que va cambiando hábitos y rutinas del día a día, ¿no? A ver, se había quedado ahí pillado, me parece. Bueno, es verdad que no parece sencillo, pero sí que hay empresas que ya tienen algo de comunicación interna, de marketing interno incluso, para los trabajadores. La cosa es que es un poco un trabajo que debería hacer recursos humanos, ¿no? Que al final en algunas empresas no llegan a hacer esto porque están con otros temas. Pero ¿cómo lidiáis un poco con ese...? O sea, supongo que alguna vez habéis encontrado esa barrera de empresas que dicen, no, para esto tengo a recursos humanos. ¿Cómo lidiáis un poco con esa situación? A ver, primero de todo, partiendo de la base de que los recursos humanos de hace años no son los mismos que ahora, hay empresas que siguen manteniendo esa figura de recursos humanos como gestión de personas, nóminas, contrataciones y demás, pero ahora ya hay departamentos que se llaman pues cultura y talento, personas, y ya se llaman de manera diferente porque no solo, o sea, se ocupan de las personas desde un punto de vista mucho más transversal y de impulsar este tipo de acciones de la compañía. Para mí, yo creo que no te sabría decir desde qué lugar tienen que venir este tipo de proyectos, porque también somos partidarias de cuando esto viene también desde la dirección, tiene muchísimo más también impacto. Depende, o sea, depende del reto, de la tipología del problema que haya dentro de la organización y de las prioridades, ¿no? Y sobre todo para quién. No es lo mismo si es un proyecto o un reto enfocado a temas de dirección o tema de personal base, o sea, es que puede variar mucho. Y la sensibilidad, volvemos a las personas, es decir, ¿quién ha tenido la sensibilidad de apreciar esto, ¿no? Nos hemos acompañado de un montón de gente, entonces también cuando decías nuestro rol, es decir, nosotros no entramos para quitar el rol a recursos humanos, un proyecto nuestro puede ser liderado por alguien de recursos humanos, alguien de innovación, el CEO, es decir, hemos tenido múltiples personas con las que trabajamos. Como te comentaba antes, incluso nosotras mismas ahora mismo con un proyecto que vamos a seguir arrancando para potenciar nuestra cultura, nos ayudamos de alguien externo. ¿Pero por qué? Porque te inspiras, conoces otras visiones, te dejas aconsejar, te hace preguntas que tú no eres capaz de hacerte esas preguntas desde dentro, porque a veces da miedo, inseguridad o lo que sea. Entonces, simplemente nosotras, por eso hablamos del acompañamiento, porque no somos un consultor que te va a decir qué es lo que tiene que hacer, porque yo no sé de lo que tienes que hacer en tu cultura. Yo te voy a saber decir, Juanma, cuáles son las preguntas que tú te tienes que hacer para definir cómo quieres que sea tu cultura, cómo quieres potenciar tu negocio. Por eso siempre nos acompañamos y da igual del quién, pero al final somos como un dinamizador de esa persona, ¿no? De decir, oye, venga, recursos humanos, ¿qué has detectado? ¿Qué pasa? Vamos a ayudarte a remover esto. Pero ellos tendrán también un rol activo en ello, es decir, recursos humanos también participa de estas iniciativas, o el CEO o quien fuere, ¿sabes? Entonces, al final, nosotros, como bien preguntabas, ¿y cómo nos alineamos a ellos? Bueno, pues acompañándoles y ayudándoles a impulsarles, ¿no? Pero luego generando la autonomía suficiente de que si nos vamos, todo siga. Porque si no, a veces cuando eres consultor y dices qué es lo que tiene que hacer, parece que te vas y fuera, y se acabó. No. Vale. Vale, sí, porque o sea, lo estaba pensando en mi cabeza y digo, seguro que hay empresas que lo ven, o departamentos que lo ven un poco como casi una amenaza y me interesaba
me interesaba saber cómo lo afrontabais. Luego también quería preguntaros por ejemplos de empresas que tengan una buena comunicación interna, una buena cultura interna, porque es verdad que joder, todo el mundo conoce marcas que tienen un montón de gente que son aférrimos a ellas, pero es verdad que no es así para empresas, ¿no? ¿Cómo, desde el punto de vista del trabajador, cómo encuentras una empresa que tenga una buena cultura para trabajar en ella? Uf. Bueno, yo primero creo que también conociéndolo y preguntándolo. Es decir, cuando tú hablas cuando vas a una entrevista parece lo típico, ¿no? Que ya dicen bastante, ya no solo eres quien tienes que ser entrevistado, sino quien tú también tienes que entrevistar o preguntar. Porque yo, por ejemplo, soy muy partidaria, ¿no? Yo también en mis valores, a mí me mueven mucho las cosas que tienen esencia y que son verdad. Pero para saber si son verdad, yo no me puedo basar únicamente en una web. Puedo confiarlo, lo veo, me inquiete ya solamente el que lo expresen y lo comuniquen y hablen de su cultura, ya dice mucho porque al menos parece que les importa. Luego lo validarás y lo preguntarás, ¿no? Pero yo creo que es algo de lo que debes conversar y debes ver tú también, primero, conocerte mucho también a ti mismo y decir, oye, a mí qué es lo que me mueve y qué estoy buscando, ¿no? Porque muchas veces es, pregunto al otro, me conformo porque parece que lo tiene claro, pero me conozco a mí y sé qué es lo que estoy buscando, entonces yo creo que hay que trabajar en los dos niveles, ¿no? El saber bien cuáles son tus valores, qué es aquello que te mueve, y en el otro también preguntarlo para ver, oye, si hay esa alianza, ¿no? A ver, yo creo personalmente que, y aquí como un poco por ponerme más del lado de la parte de las empresas, creo que reflexionamos muy poco sobre dónde nos gustaría trabajar y si lo que realmente nos mola como personas se alinea con lo que esa empresa está haciendo. Entonces yo creo que por eso también hay una crisis existencial cuando llevamos un tiempo en otra empresa, decir, ¿qué hago aquí? O sea, nos preguntamos muy poco qué nos gusta hacer y cuál es el lugar en el que nos gustaría estar. Creo que personalmente como jóvenes creo que no debemos exigirnos saberlo desde el primer momento, porque creo que tenemos que probar, tenemos que explorar, pero no culpabilizar a la empresa. O sea, al final hay millones de empresas, un montón de propósitos vibrando por ahí, por el mundo, y un montón de equipos y personas trabajando para algo, ¿no? Entonces, creo que también estamos en un mundo en el que hay muchísimas cosas y tenemos que explorar, o sea, no tenemos que conformarnos con lo primero que nos encontramos. Hay gente que sí, que vive feliz trabajando 30 años en la misma empresa porque realmente le mueve lo que está haciendo. El tema es que creo que el frenetismo, la velocidad y el querer encontrar trabajo, pues muchas veces hace que entremos en sitios donde luego pues, sufrimos mucho y terminamos muy cascados. Pero entonces creo que también debemos preguntarnos un poco primero qué queremos hacer y para qué queremos hacerlo y luego ya buscar el lugar en el que queremos trabajar. Y creo que es muy claro lo que decía Andrea, el adquirir también el probar. Porque a veces dices, no sé lo que hay, pero a veces lo ves. Y pero sabiendo que estás probando, o sea, sabiendo que estás en un momento de probar y de explorar y reconocértelo. Porque si no, luego eso, nos culpabilizamos mucho a las empresas, a esas culturas, a tal, pero realmente es como, bueno, pues es que igual no es tu lugar, no pasa nada. Y que una trayectoria no es lineal. Es decir, no es yo empiezo y ya sigo así. No, puedo empezar y de repente hay una arista y voy probando otra cosa. Es decir, dejarte descubrir, porque creo que es súper importante, igual que no estás dentro de nuestra cultura, también cuando buscas equipo, no es nada sencillo. Y dices, oye, pues de repente veo que hay personas que pueden encajar en Avantis, pero habrá personas también que puede que no encajen con Avantis. Y por eso no hay que ni culpabilizarlas, ni verlo como malo, sino eso es lo rico. Sino al final creo que seríamos todos iguales, ¿no? Entonces hay que encontrarlo, pero para eso me lo tengo que preguntar. No decir, vale, ya lo he establecido, voy a por todos, no, ¿sabes? Ese es el tema. Yo creo que es un poco que a veces da como un poco de miedo esa reflexión. Simplemente vamos muy rápido y que a veces hacernos preguntas cuesta un montón y nosotros lo planteamos a nivel corporativo y hacerse preguntas a nivel ya dentro de una empresa cuesta, pues a nivel individual creo también. Creo que todos nos hacemos la pregunta cuando acabamos de cuánto quiero cobrar o qué hacer, ¿no? Antes de la entrevista, lo sabemos. ¿Y la cultura? ¿Cómo quiero estar en esa empresa? ¿Cómo me imagino? ¿Cómo quiero impactar? Eso no me lo he preguntado, pero eso es lo que luego a la larga me va a hacer el si estoy bien o no estoy bien, porque el salario, vale, pero si estás en un lugar donde no encajas, donde no te sientes bien, eso machaca. Entonces creo que es muy bueno también que lo pensemos y que lo verbalicemos. Es verdad que además a nivel mentalidad me parece importante también hacer ese autoanálisis, esa autocrítica de decir, oye, ¿qué he hecho yo? O sea, dentro de este rol o al elegir este rol, ¿qué he hecho yo bien? ¿Qué he hecho yo mal? ¿De qué realmente tiene la culpa la empresa? Que tampoco es algo que no puedes controlar, ¿no? Y a partir de ahí aprender de ese error. Sí, perdón.
trabajando en consultora o en una empresa lo deja todo y luego salta a emprender y le da igual estar 2 años sin cobrar, que es ilógico porque lleva unos cuantos años anteriores cobrando una pasta. Y luego de repente cambia y no le importa. ¿Por qué? Porque prioriza lo que le apasiona y ahí vuelves a... ¿no? Entonces, te das cuenta que dices, ostras, pues es que podemos igual. Hay gente, y nosotros siempre decimos, no todo el mundo tiene por qué emprender o no hacer lo que te apasiona tiene que ser igual a emprender, ¿no? Pues hacer lo que te apasiona y estar trabajando en una empresa y ser increíble, ¿no? Y eso lo vemos en el día a día. El tema es que tienes que encontrarte en cada lugar y ir probando, ¿sabes? No, pero es cierto que el tema de propósito es algo muy psicológico, porque, vamos, yo me acuerdo en una empresa en la que trabajaba que iba por las mañanas y estaba como un zombie yendo al trabajo y diciendo, joder, y ahora que desde que tengo mi propia empresa, pues cada día me levanto antes, vengo encantado, los domingos no son tan malos, ¿no? Pensando que mañana es lunes, y ese es un consejo que me dieron que me parece un indicador bastante bueno, que es que si tu trabajo te gusta, los lunes parecen menos lunes de lo que son. Y tienes hasta un poco de ganas el domingo, que igual hay gente que me escucha y dice, este tío ¿qué dice? Pero es que es así. Y por ejemplo, yo haciendo como también un poco de reflexión, por eso en los últimos años creo, esto es una reflexión abierta, este tipo de empresas con ese ánimo social que tienen un propósito más allá de lo económico que se ha visto mucho a la luz, han tenido como tanta voz, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, un Banco Santander no tenga propósito. O sea, lo tiene y nace por y para algo. O sea, el tema es que, o por qué solo contribuyes a algo si trabajas en una ONG. No, no. Lo que pasa es que parece que sus para qué son de ayudar, de contribuir de verdad, pero realmente una empresa una empresa con naturaleza de ganar dinero también lo puede tener, ¿no? Entonces, eso es un poco, yo creo que ha habido también un poco una crisis de existencialidad, un poco entre la tipología de empresas, pero yo creo que al final el propósito de Google es ordenar la información del mundo. Obviamente no es a lo mejor como el de Aguara, que es construir pozos para los niños de África y hacer accesible el agua a todo el mundo, pero son propósitos que contribuyen de la misma manera al progreso en el mundo. O sea, en este caso el de Google, ¿qué haríamos sin su orden, sin esa organización de todos los datos que tenemos cada vez más? Pues, pero es eso, tenemos que tenerlo claro. Y el tema es que yo creo que toda empresa lo tiene, pero hay muchas que no lo han descubierto, otras que directamente no lo tienen, otras que lo han descubierto pero no está para nada activado ni está permeado dentro de la organización. Entonces hay muchos niveles y eso es lo que define la cultura y el desarrollo del propio negocio también. Y que el propósito va de la empresa pero va de la persona. Es decir, si yo sé que quiero transformar, yo sé que vengo aquí a Vantis a transformar a las empresas, a mi cliente, a mi equipo, vale. Y como tú dices, ¿no? Creo que eso me ayuda a que obviamente me apasiona porque me mueve y quiero y elijo querer hacer eso, ¿no? Porque obviamente está ligado con mis habilidades, lo que me mueve, mis valores, etcétera. Pero luego también no nos vayamos al Mr. Wonderful de decir, yo voy todos los días súper happy a trabajar. Hay días que no puedo más, días que digo, mira, ¿pero por qué? Porque sé que estoy haciendo una labor de transformar, ¿no? Y yo siempre lo digo, si quieres transformar a alguien, hay días en que dices, mira, no lo he conseguido hoy, cierro el mañana a ver cómo vuelvo y lo seguiré intentando y buscando otras maneras, ¿no? Pero, porque hay veces que también, obviamente, hay personas que me están escuchando y dicen, qué bonito, si el domingo yo no quiero estar pensando en el lunes. Ya. Que te pueda llegar a pasar, pero si es una rutina y siempre te pasa, ahí pasa algo más. Pregúntate el por qué, porque si realmente no tienes la pasión y las ganas, y cuando sale un proyecto, yo solo tengo ganas de empezar. Sé que habrá un montón de cosas por el camino donde habrá días que mira a Andrea y diga, pero la mayor parte de es desde las ganas, ¿no? Que creo que eso es lo más importante. Entonces, ya estés emprendiendo o estés dentro de una empresa, pregúntate eso. Si estás todo el rato en el buff o si la mayor parte de tu tiempo te pueden las ganas y la pasión, ¿no? Y encuentra qué es lo que te movería a ti, hacer qué. Sí, 100%. O sea, yo con esto no quiero decir que todos los domingos esté bien y que todos los días esté bien. Yo tengo mis altibajos como cualquier persona y te llevas tus rechazos y tus fracasos y aprendes de ellos 100%. Pero es verdad que me parece bastante diferente
digamos, el elegir una empresa porque de verdad te gusta o crees en el propósito o porque las condiciones son buenas, frente a pues gente que efectivamente se mete en consultoría 2 años a una Big Four y dicen, bueno, me meto aquí 2 años, sé que voy a sufrir 2 años y luego voy a entrar a otro lado. Es que eso me parece, vamos, yo me pego un tiro en vez de hacer eso. Además, no sabes, ahí estás suponiendo y sobre todo la frase, ¿no? Que la escuchamos muchas veces, renuncio a lo que me apasiona Justo. y ya luego veré. Y es como, wow, estás metiendo un freno de mano que si realmente lo quitases, igual podría ser desde ya, ¿no? Sí, y que luego... Perdón, Di. No digo que cada uno al final, como tú dices, hace su camino, elige y yo creo que lo importante es ser consciente. Si eres consciente y tomas las decisiones como para algo, pues ya sea que decides estar 2 años en una Big Four, que al menos sepas que es para algo, ¿sabes? Entonces, Claro, lo que pasa es que yo también creo que planear de esa manera y suponer de esa manera tiene el inconveniente de que como llegue un, no sé, COVID 2.0 o una situación así que es inesperada y nos cambia a todos la vida básicamente y separa el mundo, tu plan ya se ha trastocado también de una forma irreparable. totalmente. Por eso es buena la planificación, pero no en exceso. Sobre todo si te conoces a ti, te haces esas preguntas, no saber cómo actuar ante cada cosa. Y como dice Andrea, al final dirás, vale, he tomado esta decisión, sé para qué, ahora se ha trastocado el plan, pues estoy haciendo sobre todo porque me conozco, ¿no? Si no te conoces y estás totalmente perdido, vas a ir dando bandazos por donde te vayan llevando, ¿no? Y hablando del COVID, me gustaría preguntaros cómo creéis que ha impactado eso a los trabajadores y a las empresas, porque yo creo que ha sido en algunos casos un punto un poco de inflexión, ¿no? Yo creo que la gente pues ha cambiado de mentalidad, algunas empresas también han empezado a meterse más en estos temas de sostenibilidad, de cosas sociales. Entonces, me gustaría saber un poco vuestra opinión ahí. Ahí, bueno, Corporate que es para nosotros un referente que analiza mucho esta parte de los intangibles. Es verdad que demostró que a partir del COVID todo esto adquirió muchísima más importancia y hubo una subida bastante en estas cosas, sobre todo porque se dio cuenta de que qué ocurre cuando de repente llegan situaciones como el COVID, que lo que se pone realmente interés y relevancia es en aquello que es intangible, porque en negocio podemos observarlo, pero lo que peor estaba en ese momento no son cómo están las personas y la mayor preocupación era esa, ¿no? Entonces se dio cuenta de que a veces en momentos de crisis lo que más se tiene que tener y lo que más se consolida es quien ha tenido una cultura que ha sido capaz de trabajarla y de que la gente pues al final se sienta parte de ello, son los que han sido capaces de continuar. Quien no, quien realmente no tenía esa cultura, cuando va mal el negocio y va mal todo, no hay nada que nos sustente, ¿no? Entonces, al final, si confías en el lugar en el que estás y estás bien, lo vas a dar todo. Sea como sea, encontraremos la solución, ¿no? Entonces, para nosotros fue un momento en el que creo que esta tendencia tuvo un pico, en el sentido de que al final se dio más importancia y los líderes lo vieron porque lo tuvieron que vivir. Es decir, fueron los primeros que se tuvieron que preocupar por realmente cómo está mi talento, cómo están mis personas. El negocio sí que ahora mismo está bastante, no sabemos qué va a ocurrir porque no se sabía, pero vale, me voy a ocupar de lo que me tengo que ocupar. Entonces creo que para nosotras, y de hecho nosotras en Avantis, fue un momento en el que nos ayudó mucho porque tuvimos proyectos, ¿no? La mayoría de la gente igual decía, en COVID parece que todo desaparece y todo para. Y para nosotros yo creo que fue un momento donde también empezamos ¿no? Yo creo que a crecer. Sí, yo recuerdo una época con muchísimo trabajo, pero también reflexión, como mirar las compañías desde otro, o sea, creo que todo el mundo estaba revuelto, ¿no? Y mirando el mundo, o sea, mirando todo desde otra mirada. Y yo creo que eso pues nos ha marcado, yo creo que como ciudadanos, como sociedad a todo el mundo, ¿no? Entonces sí, yo diría que para Avantis fue un momento de crecimiento, de foco y de desarrollo. Nos sirvió muchísimo para consolidar, para tener cosas, nos unió mucho y yo creo que también impactó, o sea, se tambalearon muchas cosas también al mismo tiempo porque había proyectos que salían pero otros que se caían, ¿no? Ya. Pero bueno, creo que navegar en esa incertidumbre luego nos ha dado como esa fortaleza para también tratar las cosas con un poco más de que nada es para siempre, que puede pasar cualquier cosa de un día para otro y que lo importante es pensar también en hoy, ¿no? Que no haya parálisis por análisis, porque al final, por mucho que analices qué va a pasar mañana, si te prepares, luego de repente viene otra cosa y entonces eso, lo más importante es las personas, que es lo más sencillo, ¿no? Yo siempre digo, en Avantis no hacemos cosas complejas, sino que lo que hacemos es ir a la esencia y a lo más sencillo de las cosas, igual darle otra mirada, pero no estamos reinventando nada, o sea, seguramente estamos haciendo cosas que se hacían hace años y a veces nos lo dicen,
pero a lo mejor es desde otra mirada, pero no es nada súper... Y realmente es innovador, ¿no? Porque hay muchas startups que tampoco están haciendo nada como wow, sino que han dado con la tecla en algo muy concreto, muy básico, muy necesario y que lo están petando. Entonces, No, pero es verdad que para determinadas cosas viene bien una mirada desde fuera, como un poco imparcial, digamos, que te diga claramente qué falla y qué puedes mejorar. sí. No sé si vosotras también analizáis un poco el proceso de contratación de las empresas, porque eso es algo que no sé si no sé si lo hacéis o no, pero es que yo creo que ahí hay un fallo bastante claro por parte de los dos, tanto del trabajador como de la empresa, en general. Sí, Pero bueno, no... nosotros con expectativas es verdad que ahí vemos que hay que trabajarlo. Nunca lo hemos hecho, nunca nos ha venido ese reto. Es verdad que no estamos especializadas en esa parte, estamos más ya cuando nos pues, adentramos dentro de la cultura y lo que ya ocurre, ¿no? Con las personas que ya están dentro. Nunca hemos trabajado un proceso como el que comentas, pero sí que sabemos, ¿no? Que está, pero también porque el contexto está cambiando, es decir, los tipos de perfiles que están entrando ahora mismo al mercado tienen otro tipo de inquietudes, otro tipo de necesidades y buscan otro tipo de cosas. Entonces, también tienen que evolucionar esos procesos, ¿no? El cómo seleccionas, por ejemplo, el cómo seleccionas a una persona, ahora hay un escape room. Antes no te lo hubieses imaginado, ya a mis padres y dirían, vamos, para nada, había antes un examen que un escape room, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que estás teniendo que validar cosas como unas soft skills que estás viendo que es mucho más importante que únicamente una carrera, ¿no? Que antes únicamente se pedía un currículum. Ahora dicen y vienen diciendo mucho que los currículums igual desaparecen, todavía se usan, pero igual desaparecen. ¿Por qué? Nuevamente porque no únicamente es lo que sé, sino la capacidad que tengo para aprender cosas nuevas, para desarrollarme dentro de una empresa, para establecer relaciones, todo esto, ¿no? Entonces, por eso creo que está evolucionando, porque el contexto está cambiando y las personas están cambiando. Entonces, 100% lo que comentas, ¿no? Sí, aparte que el conocimiento ya está como en la mano de todos, con Google, con ChatGPT, al final es un tema casi más de actitud y que la persona de verdad quiera empaparse, innovar, que se le ocurran cosas más que el conocimiento técnico, que es verdad que antes era mucho más importante porque no estaba tan a mano de la gente. Eso es cierto. Y ¿me podéis contar así algunos proyectos que hayáis ido haciendo o que tengáis en mente por saber vuestros casos de éxito? Pues bueno, la verdad es que nosotros siempre decimos, ¿no? Nuestra aspiración es como calidad versus cantidad en clientes, ¿no? O sea, nosotros si hablamos de transformación no hay nada más coherente que tener pocos proyectos duraderos que muchos muy cortos. O sea, tener 20 o 30 proyectos abiertos cortos, es decir, pero tú te dedicas a la transformación, realmente no. Sería que Ya. no. Entonces, sí que es verdad que nuestro foco está nuestro foco está en mantener las relaciones, pues también es muy importante y trabajamos mucho en la relación con el cliente, el alineamiento, el aprendizaje continuo. Bueno, creo que además nos encanta, creo que es algo innato. Y bueno, y hasta ahora, pues la verdad que hemos tenido como creo que suerte, pero al mismo tiempo creo que la manera de ver el mundo corporativo desde un punto como muy como con pocos prejuicios, porque nunca hemos trabajado para una empresa, creo que también nos ha dado ese toque como inocente, ¿no? Diría yo. Entonces, da igual si era pues un Banco Santander, Naturgy, Tecnatom, Iberostar, ¿no? Da igual, o sea, no nos importaba tanto la empresa que a lo mejor pues para nuestros padres cuando se lo contábamos era como wow, nos decían, así, pues no Casi a quién sabíamos tienes igual lo delante. potente que podía ser y esto totalmente desde la humildad, o sea, es real, ¿eh? O sea, nos importaba más el cerrar un proyecto, el trabajar con un equipo, con las personas, que luego sí realmente venía acompañado de una marca potente que diría que hasta el día de hoy, que llevamos 5 años, no estamos usando. O sea, nos cuesta mucho comunicar a los clientes, nos cuesta mucho hablar de con quién hemos trabajado, porque la realidad es que creemos que sí, que es algo que nos puede potenciar. O sea, hay gente que necesita saber con quién has trabajado para Sí. poder contratarte, pero que a día de hoy no lo queríamos poner como algo en el centro porque queríamos saber hasta cuánto somos capaces de llegar si no tuviéramos nada en la mochila, ¿no? Porque es Porque también nuestro origen y nuestra esencia. Siempre hemos dicho, Avantis nace sin inversión, Avantis nace queriendo ser rentable y queriendo ser una empresa que al final haga crecer y que las personas que compartan esta cultura y que vivan, ¿no? En la parte de nuestro equipo, Mm. pues también se desarrollen y podamos hacer grandes cosas, ¿no? Porque creo que nacemos con esa ambición.
pero no únicamente pues esa parte, ¿no?, que dice Andrea, de suerte o de quiero trabajar con X marca. Al final lo que nos importa es la esencia y realmente poder transformar y a esa sociedad devolverle a esas empresas que tienen el equilibrio entre personas y negocio, ¿no? Entonces, el compromiso está. Proyecto para que lo podáis entender y también contestar un poco a tu pregunta, pues como decía Andrea, ¿no? No, no pasa nada. Trabajado, pues Banco Santander, hemos trabajado ya desde hace mucho tiempo con ellos, ayudarles desde la cultura de aprendizaje, ahora también al cómo desarrollar y hacer crecer a managers dentro del banco. Hemos trabajado con Iberostar en apoyarles a crear y a potenciar su cultura de sostenibilidad desde dentro. Y bueno, que también fue un proyecto yo creo que espectacular, porque trabajamos desde con perfiles, ¿no?, de una recepción hasta con perfiles de dirección, y ahí dices, es cuando estoy tocando una cultura desde dentro, desde todos sus detalles, ¿no? Hemos trabajado con Tecnatom, que comentaba Andrea, en un proceso de intraemprendimiento, de cómo generar a partir del talento, ¿no?, pues proyectos que impacten el negocio y que estén desarrolladas por las propias personas, un montón de cosas, ¿no? Entonces, te pongo 3 de ejemplo para que puedas ver, pero al final, como siempre ves, todos tienen un componente que se basa en eso, en las personas y en hacer crecer las culturas desde dentro. Joder, la verdad es que enhorabuena por conseguir esos clientes, aunque es verdad que no le deis tanta la importancia que parece que tiene desde fuera, porque es verdad que nosotros, que al final tampoco llevamos mucho tiempo y que cuando vamos a presentar somos 3 chavales, nos dicen, hay veces que dicen, pero a ver, o sea, ¿cómo vais a sacar este proyecto adelante? Y me parece muy admirable lo que habéis conseguido con las marcas con las que lo habéis conseguido, porque no es fácil, vamos, nos han rechazado por jóvenes bastantes veces. ¿El qué, perdona? En centrar, porque en otro momento podríamos haber visibilizado esto y ya igual de repente hubiesen llegado otras empresas. No, nuestra atención siempre ha estado en la calidad de las cosas, en cómo trabajamos, en hacerlo bien, porque luego al final creo que ahí es cuando realmente, cuando estás únicamente centrado en demostrar, puede que haya un poco de cosas, ¿no?, que faltan. Y en nuestro caso siempre ha sido decir, no, nuestra exigencia, el querer hacer bien las cosas, la humildad de decir, oye, me acompaño también de expertos y personas que sepan más que nosotros, porque al final muchas veces decía Andrea, ¿no?, no hay nada más rico que acompañarte de un equipo que sabe más que tú y que al final con eso puedes hacer cosas más grandes, ¿no? Entonces nos hemos centrado en eso. Gracias a eso yo creo que es cuando hemos podido atraer a proyectos como los que hemos hablado, ¿no? Pero si nos hubiésemos centrado primero en lo otro, en buscar esos proyectos, no hubiésemos sido capaces, porque como dice Andrea, tampoco teníamos la experiencia de haber trabajado en una empresa y llevar 20 años en el sector, no. Y que al final yo creo, ya como a nivel personal, creo que todo llega cuando tiene que llegar. Creo que no hay que forzar la máquina en nada, porque si no ahí es cuando creo que igual te estampas un poco. Creo que hay que ir al ritmo al que tú crees que puedes ir. Eso sí que es verdad que requiere de escucharse un poco y de parar y decir, vale, ¿en qué momento estoy? Creo en el crecimiento lento y consistente, es decir, no lento, plan lento como, bueno, no lento consistente de vas lento, pero vas trabajando, vas construyendo realmente unos buenos cimientos, sembrando y poco a poco, pues, o sea, yo creo que algo bueno que hemos tenido es que como que no nos va la velocidad, o sea, es decir, es poco a poco, o sea, si ahora mismo no ha salido este proyecto, pues será que era demasiado ambicioso para nosotras y nos hubiera hecho morir. Si no, o sea, no forzar la máquina, o sea, escuchar un poco más que las cosas que ocurren están ocurriendo por algo y que llegan, o sea, todo llega si estás ahí, pero no... Y que llega, o sea, que la velocidad desde la que nosotros nos ponemos desde la exigencia, porque alguien de fuera dirá, en 5 años mira el recorrido que hemos tenido, ¿no? Ya. Pero la atención siempre ha sido en poco a poco, vamos, seguimos, ¿no? No en ahora decir, buah, pues ahora no se nos va la cabeza, ¿no? Que creo que a veces a un emprendedor nos pasa, que de repente, y yo creo que eso nos ayuda mucho el coliderazgo, es decir, vale, nos miramos y entre las dos nos ayudamos, ¿no?, a visionar y también un poco yo creo que soñar o mirar el futuro porque es importante, pero luego a decir, vale, pies en la tierra, tenemos una empresa, tenemos que ser rentables, tenemos un equipo y tenemos que ir a por ello, ¿no? Y que por suerte creo que al ser una consultora y también el gustarnos tanto el desarrollo del negocio y al mismo tiempo estar emprendiendo, yo creo que el estar cerca de empresas también te hace aprender del mundo empresarial, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es un modelo, el de la consultoría, al menos para nosotras, que dices, pues estás todo el día hablando pues con CEOs o con managers que también saben de qué va la vaina, ¿no? Y de lo que hay que sacar un negocio adelante. Entonces, es como también a veces sentarte con alguien y, vale, tú le estás ayudando, pero él te está dando también una masterclass que a veces dices, bueno, yo no sé
ahora en qué momento estamos, si tú me has ayudado más a mí o yo a ti, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es muy guay, ¿no? O sea, que... Es muy guay, ya está. Sí, a nosotros nos ha pasado un poco ambas cosas. Tanto el proyecto en el que estamos ahora, llevamos ya un año y pico con él, y es verdad que nos hemos centrado mucho en ir sacando el trabajo día a día, y de repente es verdad que miras atrás y dices, ostras, llevamos ya no sé cuántos meses, llevamos un año, o mira, hace tanto éramos X y ahora somos X por 2. O sea, es verdad que es una forma bastante chula de ir como creciendo casi sin darte cuenta, solo trabajando un poco día a día. Y luego también nos ha pasado que estamos todo el día en las oficinas de nuestros clientes de NBN, que yo ahora, de hecho, estoy aquí, y es verdad que se aprende un montón. Al final ellos son una startup, pero que ya tienen entre 30 y 40 trabajadores, o sea, ya es una startup bastante considerable y que llevan bastantes años en esto. Y se aprende mucho más, como habéis dicho, que a veces dices, joder, gracias por la clase gratis, pero se aprende mucho más. Las empresas de producto, el otro día escuchaba a la de Goico que ellos aprenden de estar cerca de los clientes, de sus consumidores finales, y que gracias a haber creado una cultura de feedback y haber escuchado tanto fue como crecieron. Entonces, al final cada uno se pega inconscientemente de quien necesita para poder crecer. Entonces, al final cada formato de empresa tiene su manera, ¿no?, de hacerlo, y yo creo que quien lo hace y lo hace bien es el que lidera, ¿no?, el mercado en cada sector. Pues a lo mejor os pedimos que algún día os paséis por aquí para ayudarnos, porque lo digo en serio, porque al final el equipo como que va creciendo poco a poco, y es verdad que yo creo que el propósito sí que lo tenemos claro, pero la cultura a lo mejor en sí no está... ¿El qué, perdona? Habrá que leer el propósito. bueno, bueno, Políticamente, esto es como sintaxis. bueno, la verdad es que no está escrito, pero creo que lo tenemos en la cabeza. Pues eso, el primer paso es escribirlo. Ya, esa es buena. Pues eso, creo que el propósito está, bueno, claro, en nuestra cabeza más o menos, pero es verdad que la cultura como tal no está nada definida, y además hay gran parte del equipo que trabaja online, que hay otro challenge que me parece bastante importante para definir una cultura, ¿no? ¿Cómo se define una cultura? Sí, perdón. Y yo te diría que muchas veces cuesta mucho el priorizar estas cosas, porque dices, jo, necesito estar en la acción en mi negocio, pero también uno, lo que se disfruta, lo que conoces, lo que puedes innovar y proyectar gracias a esto. Entonces, si está en las cabezas, pero cómo cada uno interpreta lo que está en vuestras cabezas, habría que escucharos a ver si hay diferencias. Y esas diferencias son igual de ricas, recogerlas y decir, vale, ¿cuál es la cultura? Y como tú dices, creo que es muy importante también cuando tenéis un equipo híbrido, ¿no? Porque al final no es lo mismo, y no estás que hemos tenido una persona también en equipo que nos vivió mucho al principio online, hay muchas cosas, ¿no? Y no es lo mismo, y no es sencillo, y es algo, pero que al menos hay que prestarle atención para decir, vale, ¿cómo puede ser algo que nos fortalezca y que no sea algo que al revés, ¿no?, que nos reste? Claro, o sea, es verdad que me parece O sea, yo creo que para empezar que las visiones van a ser diferentes seguro entre nosotros. Eso te lo aseguro. Porque al final también tenemos perfiles un poco diferentes, ¿no? Luis sobre todo que es más tecnológico, y luego Javi y yo que estamos en el lado más de negocio, pero es verdad que cada uno tiene una cabeza totalmente diferente, y seguro que tenemos en la cabeza cosas diferentes. Así que son los ejercicios, ¿verdad?, que creo que nos ayudaría bastante. Todo sirve, todo sirve. O sea, nosotros intentamos, pues eso, tener calls con los trabajadores remotos de forma regular y hablar con ellos y ver qué tal, pero es verdad que no es lo mismo. No es lo mismo que los que estamos todo el día aquí. Claro, bueno, pues eso es interesante, es un reto. Ya iremos a veros. Pues sí, hombre, nosotros encantados. Si queréis un poco para finalizar, que nos acercamos ya a la hora, me gustaría bueno, que me contaseis un poco qué esperáis en el futuro de Avantis, qué veis en el futuro de Avantis, qué proyectos queréis hacer o qué os gustaría hacer. Pues bueno, el futuro de Avantis. A ver, yo creo que, bueno, lo hablamos, o sea, nos gusta mirar al futuro, pero también aterrizado.
O sea, nos lo permitimos hacer, pero luego también es que hay mucho del día a día, ¿no? Yo veo a Avantis como una consultora un poco ya más consolidada, pero con una marca relevante, o sea, siendo una marca relevante que impacta más allá de sus servicios. O sea, es decir, Avantis siendo una comunidad de personas, una marca de la que puedes aprender, un entorno diría yo, ¿no? Porque sí que es verdad que creo que hay una oportunidad muy grande de poder crear algo con todas las personas que estamos conociendo, con todos los proyectos que estamos haciendo. Creo que no podemos no mirar a eso y encima con lo que nos divierte y nos apasiona emprender, no quedarnos en lo que es puramente el servicio de consultoría, sino también crear un proyecto, una marca, ¿no? que impacte. Entonces, en un futuro nos vemos trabajando en eso y bueno, y sobre todo también poder seguir teniendo proyectos diferentes, ¿no? Es decir, no quedarnos en lo que funciona ahora, sino el ser capaces de potenciar a tope nuestras cabezas y nuestra creatividad, seguir aprendiendo, viajando si podemos o no viajando, hablando con gente aquí y crear cosas diferentes que digamos, jo, lo que hacíamos en el 2024 no es lo mismo que el 2030, tiene de la esencia, pero nos hemos sabido también adaptar, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de estar ahí adelante sí, y dejarnos descubrir y sorprender, porque si ahora pienso, digo, no hemos hecho ningún proyecto igual. No. Y me encantaría poder decir esto en 10 años, seguir diciéndolo, ¿no? Entonces, yo creo que un poco lo que ha dicho Andrea y disfrutando un montón, ¿no? Entonces, porque al final cuando emprendes lo tienes que tener muy claro. Si emprendes es porque quieres vivir de ello, sueñas, te apasiona y ese motor tiene que estar, ¿no? Y que no solo obviamente lo tengamos Andrea y yo, sino que lo podamos compartir con que esta sensación se la preguntes a cualquier persona de nuestro equipo y lo siente igual, ¿no? Entonces, Avantis será ese movimiento, ese motor que podrá impulsarnos tanto a nosotros como a la comunidad que, como bien dice Andrea, que podamos crear con esa marca, porque al final creo que cuando nos hemos definido, ¿no? Decíamos, somos una consultora. La palabra consultora vino para que el resto nos pudiese interpretar que entendía. Pero no puede venir para limitarnos y para hacernos ver, ¿no? Y comparar, pues vale, te pongo y te googleo con el resto de consultoras. No, Avantis tiene que ser mucho más e incluso, ¿no? Que al final, pues como dice Andrea, lo puedas vivir y en otro momento igual tú no te lo imaginarías yendo a un evento de una consultora. Pues en Avantis sí que queremos que esas cosas ocurran porque nos mueven las personas, nos queremos relacionar, queremos aprender de otros y eso es lo que es Avantis, ¿no? Entonces, ojalá en ese futuro que esto pues al final vaya cobrando más vida y que sigamos, yo creo que igual viviendo esa pasión que a día de hoy yo creo que la observas y que es lo que... Sí, sí, se ve. No hace falta que la digáis, que se ve. Se ve que os encanta lo que hacéis y que estáis disfrutando mucho en el camino, que joder. No todo el mundo que emprende puede decir lo mismo, porque los datos, si miras datos de emprendimiento, al final creo que es como el 5% solo sobrevive. O sea que somos gente que va en contra de la estadística un poco. Sí, pero... Sí. No es por... Sí, no quiero que se entre el bajón, pero es así. Los números. Bueno, Pues nada, pues muchísimas gracias. No, a vosotras. Muchísimas gracias y espero de verdad veros por aquí y que trabajemos un poco en esto de Nomu y bueno, sí, a ver qué tal. A ver qué tal nos veis. Tú nos pones fecha y... Genial. Vamos preparados. Pues muy bien. Sí, o sea, es verdad, perdona, pero es verdad que cuesta a veces encontrar un poco ese balance entre no estar todo el día pensando en el negocio y tal, y nosotros ahora estamos sacando una aplicación y estamos a tope, pero cuando acabe, a ver, siempre decimos cuando acabe no sé qué y luego empieza otra cosa, pero bueno, cuando acabe esperamos sacar un rato y sería un ejercicio que estaría chulo porque creo que nos puede ayudar a crecer, además, lo creo sinceramente. Creo exacto, que es el concepto de que no penséis que es como parar, sino es para multiplicarlo, es que al final os va a ayudar a multiplicar, si juntáis las visiones que todos tenéis, es un push, ¿no? No es para... Es como una bocanada, o sea, es como bocanada de aire fresco de todo, de unión. Sí. Así que es para ir más rápido. Genial. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti. Adiós. Chao. Chao.